esa sesión es la segunda sesión de un curso en cual vamos a hablar de los grandes principios de la comunicación visual. Entonces tenemos, como lo decía, la suerte de tener a Audrey, que en la empresa Sphinx es la persona que se encarga del diseño de las interfaces, de los softwares, de los gráficos, etc. Es ella que hace que el software sea bonito y entendible en el momento de usarlo. Y yo me encargo del equipo de Madrid y también de toda la zona de Latinoamérica. Entonces, lo que motiva nuestra gana de crear este curso es que Sphinx, para los que no lo conocen, es un software que desarrollamos para profesionales de la investigación, para crear encuestas, para difundir las encuestas de muchos canales distintos, de procesar los datos, de analizar los datos, tanto los datos cuantitativos como datos textuales, y lo que nos interesa hoy es la visualización de datos, la presentación de informe, de dashboard, etcétera. Porque yo acompaño y formo muchas empresas en sus procesos de evaluación, de investigación, profesores, y que usan la herramienta para hacer un dashboard, para seguir la voz de los clientes, de sus pacientes en hospitales, o empleado para recursos humanos, o para hacer investigación de mercado, prueba de producto. Y uso muy importante en la investigación universitaria, lo que tienen en común es el hecho de que hacen encuestas, tienen base de datos, hacen todo este trabajo de recopilación de datos y tienen el momento que analicen, pero tienen que presentar estos datos. Entonces yo, como formo a esas personas, yo veo que hay dificultades en el momento de cómo hago para hacer algo bonito. Entonces, yo tenía mi intuición, yo tenía mi gusto, mis costumbres, pero ahí pedí a Audrey, además que ella habla español, le pedí, mira, ayúdanos, vamos a hacer un curso, y como ella es profesora de diseño digital en la Universidad de Lyon, pues vamos a compartir sus conocimientos sobre el diseño. Entonces, ahora es una mezcla entre formación al usuario de una herramienta de presentación de datos y mucha teoría. Entonces vamos a intercambiando la presentación entre ella y yo sobre parte teórica y parte más prácticas. Entonces, como es la segunda sesión, os quiero recordar que durante la primera sesión que hicimos la semana pasada, el jueves pasado, tuvimos como temas principales los colores, que era cómo encontrar colores, cómo combinar colores, cómo evitar errores combinando colores, y cuáles son los papeles, los roles de los colores, para qué sirven. Teníamos también una parte sobre la tipografía, era ya cómo cuáles son los tipos de tipografía, en qué momento usamos uno u otro, cómo combinarla, cómo encontrar tipografía que se combinan bien con la que tengo, etc. También hemos visto la iconografía, que era una parte que os ha llamado mucho la atención sobre los pictogramas, las imágenes, las ilustraciones, en qué momento uso uno o el otro, cómo los combino, cuál elijo, para qué sirven las imágenes. Entonces, todo eso lo hemos visto la última vez. El replay es accesible ya online. Entonces, Dulce, que está ahí en el post, en el chat, os va a compartirlo. Lo podéis compartir a vuestros compañeros sin problema. Y hoy vamos a hablar de varias cosas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos cosas. Uno, vamos a hablar de priorizar los elementos, reunir y priorizar elementos dentro de un informe, y vamos a hablar de procesos creativos, es decir, cómo hago un informe bonito, un dashboard bonito,
cuando yo no tengo mucha creatividad, ¿qué es lo que me puede ayudar para hacerlo? ¿Vale? También hablaremos de las últimas tendencias, que Audrey está siempre vigilando las nuevas y entonces ha hecho un resumen de las últimas tendencias, que eso lo veremos al final de la sesión. Entonces, primero para entender el objetivo, ¿por qué hacer las cosas bonitas? ¿Por qué optimizar el diseño de los informes? Primero, para encontrar la información, porque si está todo mezclado sin jerarquía, pues a lo mejor es difícil encontrar las cosas. Luego, para ahorrar tiempo, porque si queremos comunicar sobre un indicador específico, pues no hay que leer todo para llegar a este indicador, hay mucho truco para llamar la atención y destacar la información para que lleguen a la información rápido. 3. Orientar el lector hacia la información clave. ¿Dónde lo queremos llevar? ¿Qué historia le queremos contar para que llegue a la información que queremos comunicar? Y como último, vosotros, la mayoría de los que están aquí son investigadores trabajando en este mundo y vosotros sabéis lo difícil que es de tener datos, analizarlo, hacer conclusiones de estos análisis, codificar las preguntas abiertas, hacer todo esto, esta parte invisible para el que va a consultar estos outputs, estos informes o dashboard. Entonces, la forma en la cual vais a presentar impacta mucho y valora mucho vuestro trabajo para, y optimizar su difusión para que la gente se vea más y pues, que tenga que sea atractivo. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a ver primero cómo reunir y priorizar los elementos en un dashboard o en un informe. Entonces, aquí, en esta serie de imágenes, estáis viendo lo mismo, la misma información, pero presentándola de muchas formas distintas, jugando con varios conceptos que vamos a describir poco a poco durante esta hora. Entonces, veremos el concepto de la jerarquía, espacio blanco, escala con las proporciones, los contrastes de colores, el papel de los colores, el rol de los colores en vuestros informes, y las cuadrículas, que es un concepto muy bueno para dinamizar el contenido. Entonces, vamos a descubrir estos conceptos poco a poco, añadiendo algunos trucos poco a poco. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el tema de la dirección de lectura, que Audrey nos lo va a presentar ahora mismo, y luego veremos unos ejemplos concretos. Pues gracias, Toba. En primero, hay que saber que en la economía digital hay comportamientos de lectura de páginas bastante naturales, que los especialistas conocen bien. La mirada no va a ninguna parte, pero depende directamente de lo que buscan los usuarios, de sus hábitos en la web y sobre todo de la forma en que se presenta y se ordena la información. Y entre los comportamientos de esquematizar más clásicos, la técnica del eye tracking, que es en inglesa, ha revelado que el ojo sigue la estructura de la página en busca de elementos importantes para leer. A partir de ahí, hemos podido identificar varios patrones de diseño de página que se repiten con frecuencia y voy a hablar del más famoso, que es el escaneo en F o en E. Se da en la lectura de contenidos y en particular en las páginas de resultados de búsqueda, por ejemplo, donde la información se presenta de forma de bloques de texto, uno encima de otro. Y como su nombre lo indica, los movimientos del ojo tienden a componer como dos o más bandas horizontales seguidas de una vertical. Y lo que vemos ahora en la pantalla es el resultado de una prueba de seguimiento de lectura, del eye tracking. Y cuanto más azules son las piezas, menos se queda el ojo en ellas. Y cuanto más amarillas y rojas son las piezas, más se queda el ojo en ellas. Voy a ver con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un informe que parece muy sencillo, muy lógico, pero al final se adapta perfectamente bien a esta forma de leer.
cuando el lector vea esta página, lo más probable es que primero va a escanear la página y ver en primero la foto y el análisis, perdón. Porque estos son elementos los más grandes, lo que vemos en primero. Pero lo más probable es que la mira rápidamente, sin detenerse demasiado entre ellas. Y después, si seguimos la lógica de la lectura en F, así es como podemos leer la página. Aquí, para este ejemplo, por ejemplo, no hemos hecho en real el tracking, pero es solo si seguimos esta regla, podría ser así. En primero, vamos a sobrevolar la foto del análisis y después empezaremos por arriba a izquierda a escanear la primera línea, que es el logotipo, y es la primera cosa que vamos a ver, seguido del título de la página principal. Así tendremos como información general sobre esta parte del informe. Luego, en segundo, bajamos una línea y veremos el segundo título que nos dará información sobre el análisis. Y después bajamos por el análisis para comprenderlo. Y solo al final bajamos al nivel más y abordaremos el bloque de texto que completa la información. Y así vemos que la lectura forma como una especie de... Eso es importante de verlo. Pero es importante también de saber que la organización de nuestra página puede romper estas direcciones de lectura predefinida y crear como una más singular que se acorde con lo que queremos mostrar. En otras palabras, seguir estas guías funciona, pero hay que tener en cuenta que hay otras maneras de leer una página. La lectura en F es un principio clásico de la lectura web, pero para medios como informes o dashboard no tenemos que seguir exactamente todo el tiempo este principio. Si tomo, por ejemplo, un ejemplo un poco más exacto, es probable que lo primero que hayas visto en esta pantalla que compartimos ahora haya sido la imagen del ordenador y después el punto naranja en su interior. Eso es importante de recordar. Ahora vamos a ver otra manera de leer un informe con Tomás. Vale, aquí pues es un informe y entonces pues dependiendo de cómo posicionamos las cosas, pues en realidad estamos llamando más la atención en una parte o en otra, según pues varios elementos que vamos a ver después. Pues en mi caso podemos imaginar que la persona van a ver primero los análisis, el título y luego la zona de texto. Entonces, un buen truco que me comentaba Audrey, cuando hacemos una página en un informe, hay que alejarse y ver lo primero que vemos. Y es lo que la gente va a ver primero. Entonces, hay que asegurarse que estamos de acuerdo con el hecho que sea la información que queremos resaltar. Aquí en un informe, pues lo mismo, sabiendo que en un informe AXI, por ejemplo, este es un informe de seguimiento de la experiencia del cliente, de la voz del cliente. Aquí, pues, la gente se conecta y estamos empujando, pues, poniendo aquí con un tamaño muy grande, los indicadores del NPS, por ejemplo, porque sabemos que es lo principal que van a ver, y luego lo demás, pues, es secundario. Entonces, por eso se pone más grande, porque estamos anticipando, estamos decidiendo dónde quiero llevarlo primero. Ahora vamos a ver otro concepto, que es un concepto que a lo mejor no lo estoy diciendo porque lo tenéis que adivinar vosotros. Entonces, aquí en el mismo dashboard que estábamos viendo antes, hay algo que podríamos evitar, algún problema, alguna cosa que podríamos mejorar, que os dejo adivinar y ponerlo en los comentarios, a ver si conocéis esta regla. Como pista, lo digo, hemos mandado esta mañana, no, ayer, un post en LinkedIn sobre este tema, a ver si lo encontráis. Y os doy otra pista, que es esa, a ver si la encontráis. Ahí. El scroll de la página, muy bien. Leandro, pues mira, Leandro ha ganado el premio.
Entonces, aquí el problema que tenemos es que si una persona llega, quiero yo llevarlo abajo donde tengo muchas información adicional, pero no llego porque aquí lo que se llama, en francés la traducción es la línea de flotación, que es la línea visible de un barco, arriba se ve, abajo está debajo del mar, pero el concepto en inglés es above the fold, entonces aquí lo mejor sería, en este caso, aquí tenemos una maqueta, por la información que tengo, pero siempre dejar una parte así, medio cortado, para invitar a la persona a ir más abajo, a usar el scroll para llegar a esa parte y que no se la pierde, porque si cortamos aquí la pantalla, se lo pierde y a lo mejor se cree que no hay nada más. Entonces es algo que hay que tener en cuenta en vuestros dashboards. Entonces eso para llevar la persona donde queremos que vaya. Entonces aquí, aquí sí que lo tenemos bien, aquí cortado y donde aquí tenemos pues, los atributos, matrices, elementos a lo mejor secundario y que no se lo va a perder si ponemos eso. Y aquí un recordatorio, pero parece un poco obvio, pero lo recuerdo, que aquí en la parte de arriba se ponen las cosas importantes y aquí medio cortado las cosas secundarias y no al revés como en este ejemplo. ¿Vale? Este concepto es ya, entonces pasamos al concepto siguiente, que es el sistema de la cuadrícula, y eso voy a dejar a Audrey explicarlo. Sí, gracias, Tomás. Primero, ¿qué es una cuadrícula? Es algo que se compone de líneas horizontales y verticales y que sirven a dividir una página en varias partes. Un diseño de página casi siempre se crea a partir de una cuadrícula. ¿Y por qué utilizarlo? Porque primero permite organizar los elementos de forma lógica y como permite también crear un ritmo, de ayudar al lector a encontrar fácilmente la información. También lo usamos porque la elección de tipo de cuadrícula del volumen de información que queremos transmitir, del número de páginas, de soporte y todo. Y en algunos casos es posible de trabajar sin cuadrícula porque permite de destacar un elemento importante y sobre todo de romper la monotonía. Pero para eso hay que tener conocimientos en diseño. Entonces, no lo aconsejo a todos, pero hay que saber que se puede hacer. Y vale, vamos a ver ahora diferentes tipos de cuadrículas. Y la primera es la cuadrícula de una columna, que se utiliza para documentos con gran cantidad de texto, como las novelas, que siempre se hacen con solo una columna. Pero es posible sí de crear un informe de solo una cuadrícula, pero es necesario de saber hacer un equilibrio entre los elementos de texto y las imágenes, los análisis, para dar un poco de aire al conjunto. Pero al principio es un ejercicio un poco difícil para un informe. No lo recomiendo mucho porque alarga un poco la lectura y la hace muy poco dinámica, perdón. Pero, por ejemplo, podemos utilizarla para una página de introducción y eso funciona bastante bien. Segundo tipo de cuadrícula es la multicolumnas. Hablamos de columnas múltiples a partir de 2 columnas y podemos utilizarla sobre un formato de retrato o de paisaje, depende. Y cuantas más columnas haya, más opciones tenemos para organizar los títulos, para organizar las imágenes y el texto. La cuadrícula ayuda mucho a la composición, pero no debe limitarla. Eso es importante. Por ejemplo, si empezamos con una cuadrícula de 3 columnas, como lo tenemos en la pantalla, podemos tener elementos que se desborden en 2 o 3 columnas. Y esto dará dinamismo sin cansar el ojo, porque él siempre percibe la página como compuesta por 3 columnas. En el ejemplo, podemos ver que la página aquí se compone de 3 columnas en el ojo, pero en la parte central está sobre una columna que está en amarilla, porque el análisis es muy grande y necesita espacio, entonces lo ponemos solo en una columna.
Y por último, en la parte inferior podemos ver en azul que el elemento ocupa 2 columnas y que el tercero está bien situado en la tercera columna. Conclusión, la página está bien organizada gracias a las columnas y se puede jugar con ellas para destacar determinados nuestros análisis y todo. Eso es importante de recordarlo. Y la última es la cuadrícula modulada, y que se compone de filas que funcionan horizontalmente y verticalmente. Permite como una gran libertad en la disposición de nuestros elementos. Aquí, esto se puede ver aquí que, en el ejemplo que toda mi página está formada por una única cuadrícula modulada. Lo que me da muchas opciones cuando quiero colocar mis elementos. Como la cuadrícula multicolumna, es posible también de hacer que un elemento se desborde sobre 2 columnas o 3, ya sea en altura o en anchura. Ahora hemos visto las diferentes cuadrículas y vamos a ver las etapas para crear un informe a partir de estas cuadrículas con Tomás. Mira, yo aquí voy a compartir un poco mi forma, tomando en cuenta esa teoría, para los pasos para llegar a construir un dashboard. Entonces, primero siempre cuando hay la problemática, yo me pongo con un papel y un boli y dibujo, pongo la información, la zona de texto, eso lo hablo con el usuario y tal. Y a partir de eso yo hago una maqueta. Suelo hacerla en PPT, un poco fea, y pues Audrey me lo ha hecho bonito para vosotros con Adobe XD, que permite hacer maqueta también, pero son más bonitas. Entonces, aquí, a partir de mi dibujo, yo creo zonas como aquí, zonas de filtros, zona de introducción detallada, aquí filtros, aquí pongo pues la navegación entre páginas, aquí mi logo, y entonces todo eso respetando esta regla de la cuadrícula modular. Y así, pues yo sé que nunca voy a salir de esa zona para poner un análisis. Por ejemplo, siempre aquí tendré el filtro. Aquí arriba siempre los filtros, aquí siempre para navegar. Y yo me he guardado pues estos 9 cuadraditos en cual tengo el derecho de jugar y añadir análisis y cambiarlo. Entonces, así yo sé que de una página a otra, pues la gente no va a buscar los filtros porque sabe dónde está. Y luego, una vez que lo tengo hecho, voy a crear mis páginas. Página 1, 2, 3, 4. La hago todas sabiendo que tengo esas zonas que yo puedo poner un análisis aquí en 2 cuadrículas porque necesito este espacio, este indicador clave, lo quiero aquí porque así no ocupa mucho, y la curva pues me ocupa más en este, pues lo pongo en 3, aquí pues hay 6 y 3 aquí aparte. Entonces yo hago eso para todas mis páginas, la valido con el usuario y luego a partir de eso, pues, siempre respetando la regla de la cuadrícula, paso a partir de esta maqueta a un dashboard equilibrado en cual yo respeto en cada página estos límites que yo me puse desde el principio para guardar este equilibrio. Entonces, este dashboard lo podéis consultar, Dulce lo está compartiendo. De todas formas, vamos a compartir todos los recursos, están todos online porque lo hacemos con Datavid, nuestro software, y al final los que quieren los recursos, pues que pueden contestar a un formulario que hemos hecho y así tenerlo para un futuro, por ejemplo. Ahora hemos terminado con este concepto. Vamos a pasar a un nuevo concepto que es la regla de los tercios. Lo hemos hablado la última vez con la elección de las imágenes, pero ahora lo vamos a utilizar para otra cosa. Sí, claro, lo vimos la semana pasada con la composición de las fotos y hoy la vemos para la composición de páginas. Es más o menos lo mismo principio.
La regla de los tercios permite de aumentar nuestro interés y nuestra atención para una concepción gráfica, porque va a colocar los elementos principales en unos de los 4 puntos de cuadrícula que vemos ahora, que están en azul, o al contrario, en las secciones extremas. Aquí podemos ver una captura de pantalla que he hecho de un sitio web de turismo de Andorra, y podemos ver que la regla de los tercios está muy bien aplicada. El título está centrado en la parte superior, la foto está en 4 tercios, pero la familia está bien situada en la parte inferior izquierda y se ve muy bien. También el cartel "Mi invierno está bien posicionado en el punto inferior derecho". Y por fin, la composición es muy clara, muy dinámica y muy llamativa. Otro ejemplo que podemos ver en otra parte del mismo sitio, aquí todo está más centrado y se deja más espacio para las fotos en los extremos. Es una otra manera de usar esta regla. Lo vemos bien que el logo destaca bien en la parte superior izquierda, todo el mundo está centrado en la parte superior también, toda la información adicional está arriba a la derecha, que el titular y el título y el botón están, la cosa es la más importante de esta página, están perfectamente en el centro. Y también tenemos un título que incita al scroll y que está centrado en la parte inferior de la página. Y aquí tomar en cuenta la regla de above the fold que hemos visto antes. Y por fin la foto ocupa todo el resto del espacio. Y vemos que esta regla funciona muy bien aquí. Y ahora vamos a ver que esta regla también funciona en un informe con Tomás. Vale, sí, porque aquí estamos viendo diseño digital de una página web, pero vosotros que hacéis informes, pues podéis coger esa regla. Es decir, si aquí si quiero romper un poco la monotonía y destacar una parte, entonces yo lo divido en 3, aquí he dividido esta página en 3, y puedo poner aquí una foto, o puedo poner aquí indicadores o explicaciones, pero dividiéndolo en 3 son proporciones agradables, es decir, que equilibra bien la división de la información dentro de la página. Y no es porque lo divido en 3 que tengo que tener 3 partes, sino que tengo 3 tercios y uno está ocupado, y los dos ahí es un bloque de 2 tercios, ¿vale? Entonces aquí podemos poner cualquier cosa, pero aquí estamos dividiéndolo en 3 y aquí esa información pues resalta. Otro concepto nuevo es de no tener miedo del vacío como este hombre, y para eso me refiero al espacio blanco. Es un concepto que da miedo porque la gente no suele tener miedo de eso. Y lo que quiero recordar que un espacio blanco es un espacio que dejamos deliberadamente en blanco para airear el espacio y facilitar la lectura de los elementos que se quedan. Entonces es una cosa que permite también evitar sobrecargar y hacer estos informes arbores de Navidad que están súper cargados. Y eso además no es la moda actual. Entonces, aquí precisamente tenemos un ejemplo concreto que a mí me gusta mucho. Te dejo describirlo. Sí, este es el sitio web actual de Apple, ¿no? Que Apple es como un maestro del espacio blanco y de manera general del design depurado y de la ergonomía. Por eso que tomo ejemplos del sitio de Apple. Y aquí vemos que todo el espacio blanco centra nuestra mirada en los elementos principales, es decir, el título, el carrusel de productos y las fotos de los nuevos productos. También podemos ver aquí que juega mucho con la regla de above the fold que vimos antes, para invitar al usuario a moverse por la página. Y ahora voy a mostrar la misma página web que he modificado quitando los espacios en blancos. Así se ve. Claro, es cierto que se puede poner más elementos en la misma página, pero esto no ayuda al usuario, porque como hay muchos elementos que ver y no hay espacio entre ellos,
a nuestros ojos le cuesta centrarse en algo, ¿eh? Y no se guían. Y así que pasemos más tiempo para entender la misma página. Y así que, por supuesto que podemos leer esta página, pero a la larga será más fácil, menos intuitivo y menos agradable. Y ahora vamos a ver esta regla con maquetas de informe, porque ahora hablo de un sitio web, pero como lo ha dicho Tomás, estamos hablando de informe primero. Vale, aquí aplicamos la misma regla, ¿vale? Es decir que tenemos zona en blanco aquí y eso se queda tal cual. No hay que aprovechar de esa zona para poner eso más a la derecha, para tener un hueco más y añadir unos indicadores. Hay que respetar eso. Y eso es muy importante. Y la regla de la cuadrícula también nos ayuda a decir, mira, a partir de ahí no voy, la frontera, no voy. Entonces hay que dejar eso porque si no queda súper cargado, súper pesado. Entonces eso es un informe, en un dashboard. Pero en un informe sería lo mismo. Aquí tenemos un informe con mucho blanco y no pasa nada. Aquí nos centramos en el contenido. Y aquí os voy a presentar un ejemplo. Por ejemplo, seguimos con el estudio de mercado de la última vez sobre la mochila. Y aquí tengo, por ejemplo, los detalles de la percepción de varios atributos de una mochila. Y yo quiero que la gente sepa, según la edad, el género, la tipología la tipología de cliente, etcétera, su nivel de satisfacción según varios aspectos. Pues yo tengo ganas de ponerlo todo, sin embargo, no sé dónde mirar. Entonces a lo mejor me pierdo un poco las conclusiones. Entonces, mejor hacerlo así, más vacío, pero me vais a decir, pero ¿cómo hacemos con la información que estamos escondiendo? Pues si podéis, pues mejor hacerlo en 2 páginas y decir, pues datos detallados en otra página o anexos. Pero ahora que casi nadie imprime sus informes, que se consultan en línea, en el ordenador la mayoría del tiempo, pues se puede aquí hacer interactividad. Me explico, eso es un informe que está hecho en DataVis, pero podría ser hecho en otro tipo de herramienta. Y aquí pues tenemos la percepción general y puedo dejar pues a lo mejor la posibilidad que filtre hombre, mujer, hombre de 40 a 54 años, así yo puedo tener una página con mucho espacio blanco y yo mismo voy a cambiarla. Así me evita de multiplicar las páginas. Otro truco que podríamos hacer es decir, pues pongo un botón con resultados detallados como este, por ejemplo, pincho y me sale aquí los resultados detallados y si tengo ganas voy. Y incluso pues aquí podríamos pues en vez de poner listas de comentarios que pinchen, que vean la gente de la tipo A que dicen según su satisfacción, por ejemplo. Igual con la tipografía, que son elementos interesantes, pero muchas veces solamente explicamos que hay 3 tipografías, hay 3 clases. Y en este caso, pues pondría aquí el detalle de las clases y quiénes son, etcétera, pero no hace falta a lo mejor ponerlo todo en el informe, que si no, oculta a los demás, ¿vale? Entonces, una regla muy importante. Ahora vamos a ver otro concepto, pero lo voy a introducir en la jerarquía. Aquí en un informe tenemos muchos elementos como indicadores, imágenes, números de página, texto, comentarios de cliente. Entonces aquí está todo al mismo nivel, pero en realidad no queremos poner todo al mismo nivel, sino que yo quiero primero que vean mi logo, que luego vean un indicador clave y que luego vean los comentarios sobre este indicador y que luego vean una matriz y por fin aquí que vean el número de página, por ejemplo, que no es nada importante. Entonces, aquí hay una jerarquía de la información. Entonces, vamos a compartir algunos trucos de cómo
hacer que haya una jerarquía en vuestras páginas para resaltar una información antes que otra. Vale, voy a tomar el micrófono porque parece que la gente no me escucha bien. Entonces, si me escuchan bien ahora, podéis decirlo. Primero, voy a empezar con la jerarquía por colores. Vamos a ver varios tipos de jerarquía y voy a empezar con colores. Ya hablamos de esto en la sesión de la semana pasada, pero quiero decirlo de nuevo porque es muy importante. El color atrae mucho a nuestro ojo. Y si lo sabemos, si jugamos con planos de colores, podemos guiar fácilmente el ojo de nuestro lector. Y como lo vemos, podemos utilizar color de muchas maneras, como con bandas, con cuadrados, con vanes, bloques. Y los ejemplos que vemos ahora son solo algunos, pero hay muchos otros. Y voy a mostrar uno con un banda. Sí, y el ejemplo de Denali también, de la mochila. Y aquí vemos que la banda naranja atrae mucho el ojo y al final que los elementos en él están bien resaltados. Y eso es cierto que sin banda no van a salir igual. También otro tipo de jerarquía es con la tipografía. Lo mismo, claro que ocurre con las fuentes, que pueden ayudar a crear una jerarquía a nuestra página y ya el lector también. Y podemos hacerlo con el tamaño en primero, también con el contraste de tipo de fuentes, que hemos visto la semana pasada con serif, sans serif, decorativa y todo. También con el color y la posición. Y lo vemos ahora con un buen ejemplo de jerarquía con tipografía. Y vemos una fuente diferente para el título, que es una fuente decorativa, que también se sitúa como un título principal por su posición y también por su tamaño. Por eso lo vemos bien. Una diferencia de color para el subtítulo, que es único en naranja, y lo vemos bien. Por eso también lo vemos bien, solo porque hay un color diferente de todos los otros. Una diferencia también en la posición del título, que es más pequeño, que destaca también sobre los demás porque a pesar de su pequeño tamaño. Son cosas que hacemos de forma natural, sin darnos cuenta, pero que al final tienen un sentido muy importante y que crean una jerarquía en nuestras páginas. Y ahora tenemos una última forma de jerarquía que vamos a ver, que es la proporción. Vale, como estamos viendo aquí, hay varios objetos como zona de texto, gráfico, y entonces según el tamaño que ocupa cada uno, la proporción de cada uno, pues se destaca más una información o otra. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo, lo mismo, que hemos decidido que este era lo más importante, entonces lo hemos puesto grande. Entonces, y estos gráficos más pequeños que llaman menor atención. Es obvio, pero cuando tenéis algo importante, podéis ponerlo más grande para que resalte. Aquí estamos viendo un ejemplo otra vez de Apple, y aquí estamos viendo que los conceptos que estábamos describiendo los usan todos aquí. Por ejemplo, pues tienen bloques de colores distintos, tienen aquí la letra, lo que decía Audrey, la letra de un color que llama mucho más la atención, aquí letras de otro color que llaman menos la atención, y también con tamaños distintos. Y otra cosa, otro concepto que era la proporción, no hace falta que sea un gráfico siempre, pero aquí tenemos la imagen de un ordenador. Pues este ordenador, por ser tan grande, es la información que queremos compartir, y aquí quieren compartir sobre el hecho que el diseño del ordenador a lo mejor es bonito. Entonces, esos son varios trucos que acabamos de describir que se aplican a un caso concreto. Aquí lo tenemos en una infografía, la compartiremos también. Y esta infografía en realidad juega con todos los aspectos, los conceptos que acabamos de decir. Es decir, aquí el título escrito muy grande, la letra a veces escrito pequeña, muy grande, con colores de letra para llamar la atención. Aquí los colores, que aquí el mapa pues, resalta mucho. Hay poco colores, pero cuando hay, pues llama la atención. El tamaño también, la proporción de las imágenes que llaman la atención para entender de qué estamos hablando, y luego los ojos van aquí a entender de qué estamos hablando. ¿Vale?
Entonces, aquí tenemos colores, letra y proporción. Son tres conceptos que se usan en muchas infografías para resaltar una información o otra. Lo que hay que tener cuidado que todo no puede ser enorme, porque si todo está enorme, pues no funciona. ¿Ah? Claro. Entonces hay que decidir lo que queremos poner grande y así es la información que queremos resaltar. Otro truco, otro concepto que vamos a comentar es la alineación de los elementos. Sí, hay que saber, no sé si me escuchan bien, hay que saber que para nosotros, a los humanos, nos gusta naturalmente el orden visual. Y si vemos un elemento desordenado, vamos a reorganizarlo visualmente. Y la alineación, por eso, es muy útil para organizar la información y facilitar también la transmisión de un mensaje. Pero también, por ejemplo, para resaltar una relación entre, por ejemplo, una imagen y un pie de foto, también para fomentar la lectura fluida, indicar el sentido de la lectura y también para venir como un atractivo visual. Y tenemos ejemplos para ilustrar eso y vamos a verlos con toma de nuevo. Vale. Aquí pues tenemos un dashboard extra muy exagerado, pero a veces estamos cerca de eso cuando veo algunos dashboards de algunos clientes nuestros que piden ayuda y es una regla muy fácil de aplicar, es alinear los elementos. Es decir, que aquí está muy desordenado, a veces no suele ser tan desordenado, pero suele ser más o menos así. Lo que veo mucho. Es decir, que aquí pues tenemos un problema que no está alineado eso con eso, eso a lo mejor debería de estar aquí o realmente al medio, eso al mismo nivel, eso no, eso tampoco. Entonces son cosas que hay que poner bien recta para que nuestro cerebro diga, vale, sí, es bonito. Y eso son los mismos elementos organizados de otra manera. Y aquí pues está todo alineado así, así, así y así. Y los bloques entre ellos. Así hay como un orden y a mí personalmente mi cerebro se queda más tranquilo con este orden. Y luego alineándolos se puede jugar de mucha manera para presentarlo de una forma o de otra. Y otra vez la cuadrícula, la columna que mencionaba Audrey antes, pues ayuda mucho a respetar esto. Entonces, por eso yo lo hago desde el principio, cuando hago un dashboard, digo, no voy a poner los elementos donde me gustaría. Sin embargo, yo tengo mi línea, a lo mejor son imaginarias. En DataVis sí se puede poner líneas y así acercarse a ella y poner cuadrícula. Y eso pues, lo veo muy importante. Ahora vamos a ver unir y diferenciar. Entonces, aquí te dejo empezar y luego sigo. Sí. Ahora vamos a ver cómo podemos unir o diferenciar elementos en una misma página. En primero voy a hablar de la agrupación con el color. Si tenemos como varios elementos en una página, como párrafos, fotos y todo, y queremos crear un vínculo entre ellos, podemos hacerlo con el color. En mi ejemplo, las fotos de derecha están vinculadas al texto de la derecha también porque todas son azules. Y las fotos de la izquierda y el texto de debajo parecen juntos también porque son rojos. Y si no tuviera el color, probablemente que no estaríamos haciendo esto. Voy a ver con un ejemplo. Lo muestro aquí. Está claro que aquí hay dos partes con dos análisis diferentes que presentan resultados. La posición de los elementos también ayuda a identificarlo, pero el color confirma que el texto está relacionado con el análisis anterior y al final la composición funciona bien. Otra manera de unir las cosas con colores, aquí vemos con encuadradas o con un color de fondo entre dos elementos distintos. Y vemos inmediatamente un único elemento. Son técnicas que son muy sencillas, pero que siempre funcionan. Vamos a ver si con el ejemplo, es el mismo ejemplo que antes, pero
he añadido fondos de color. Y ahora no hay duda que la relación entre el análisis y el texto. No podemos equivocarnos, creo. Y por fin es una forma de ser muy claro sobre la información que compartimos. Pero hay que tener cuidado con eso también, porque si lo hacemos mucho, tendremos muchas colores por toda parte y va a salir feo. Y entonces lo hacemos un poco, pero no por toda parte. Eso es importante. Y ahora vamos a ver otra manera de unir elementos que es con la proximidad. Vale, eso me toca a mí. Entonces, la proximidad, es decir, que si yo quiero agrupar elementos que se refieren a la misma cosa, por ejemplo, dividiendo atributos de percepción, o varios indicadores que se refieren al mismo tema o a una misma muestra, por ejemplo, pues en vez de ponerlo así todo unido, lo divido así. Lo divido en dos partes, añadiendo un espacio más grande entre los dos. Aquí es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque aquí yo no sé si esta zona es un comentario de este gráfico o si es de este gráfico. Entonces, la mejor manera es de acercar los elementos y agruparlo entre ellos para estar seguro que estamos hablando de este gráfico. Entonces, eso es la conclusión de este gráfico y este de este. ¿Vale? Entonces, eso no, porque estoy perdido, o voy a tener que pensar mucho o leérmelo 2 veces para saber de qué estoy hablando. Y eso me ayuda. Y si me ayuda, me quedo. Y si no, me voy. Aquí vamos a terminar esta parte de posicionamiento de los elementos, de jerarquía, para resaltar información de mucha manera, para estructurar nuestras páginas. Vamos a pasar a la parte de proceso creativo y tendencia visual. Y primero vamos un poco de teoría y luego vamos a ver ejemplos muy concretos. Sí, y en primero quiero hablar un poco de creación. Cuando se trata de crear un diseño, vamos a pasar por varias etapas antes de llegar a algo acabado. Y al principio parece que vamos un poco en círculos, que no avanzamos, pero este paso es súper importante. Es de donde vamos a sacar la inspiración para esto. Y una vez que tengamos una idea, empezaremos a avanzar y el nudo se deshace poco a poco. Y solo al final, cuando creemos el diseño, sabemos realmente a dónde vamos y cómo hacerlo. Y voy a hablar de etapas de proceso creativo, porque el proceso creativo no es algo que se pueda forzar. No podemos ponernos delante de una hoja en blanco y decir, ok, voy a crear algo. No son genios. Pero podemos ayudar al proceso creativo siguiendo algunos pasos que permiten al cerebro de crear algo que por fin sale bueno. Y en primero, la parte de la preparación, en la que pasamos mucho tiempo mirando, explorando y sobre todo inspirándonos en lo que se hace en otro sitio. Toma nos muestra algunos consejos útiles sobre esta parte después. En segundo lugar, la parte de incubación, en la que dejaremos de lado el proyecto durante un tiempo, por ejemplo, una noche, un día o 2. Y eso es muy útil porque damos tiempo al cerebro para que madure todo lo que hemos visto. Sin darse cuenta, nuestro cerebro trabaja sobre el tema. Y al cabo de un tiempo llegará la fase de iluminación y de producción, la famosa etapa en la que nos decimos, vale, tengo una idea y voy a ver lo que puedo hacer con ella. Y entonces vamos a crear algo a partir de eso. Y por último, no debemos olvidar el último paso, que es confrontar nuestra producción con las opiniones. Eso es muy importante también, porque tenemos que comprobar si funciona o no. Y lo mejor es mostrar lo que se está haciendo desde el principio de la producción, pero sobre todo lo más importante es de no tomar como los comentarios como algo personal. Eso es súper importante porque los comentarios se hacen para mejorar el diseño y no para decir que lo que hemos hecho está mal. Eso es importante porque es fácil de ofenderse. Y ahora volvemos al paso 1 con Toma, que nos mostrará algunos consejos muy útiles. Vale.
Gracias. Entonces es la última parte. Para los que tienen que irse dentro de 10 minutos, pues os recuerdo que os podéis pedir pues, el replay y venir al próximo evento sobre el 28 sobre la presentación de la herramienta. Dulce está compartiendo el link. Pero entonces yo voy a hablar de esa persona que se parece mucho a mí. A veces cuando tengo que crear algo y yo no sé por dónde empezar. Entonces, no todo el mundo tiene imaginación, no todo el mundo tiene creatividad, pero podemos ayudarnos de contenido que existen. Entonces, aquí os voy a compartir 3 páginas principales. Seguramente que conocéis Pinterest porque es el más conocido. También se puede aquí ver decoración interior de casa y postre, etcétera, pero se puede usar para informes. Hay muchas plantillas, hay muchos dashboards. Es muy generalista. El buscador es muy bueno porque también puede ir por colores, etcétera, pero el límite es que siempre un poco lo mismo y no es tan innovador que otras páginas como las que voy a enseñar. Por ejemplo, Dribbble es una página que puede dar muchísima inspiración, pero más innovadora, es más para diseñador, es más lo que hay que tomar de eso. A lo mejor no es un informe ya hecho, sino que tendencias nuevas, combinaciones de colores, combinaciones de fuente, posicionamiento de los elementos. Ahí vienen muchas tendencias. Lo mismo con Behance, que es muy parecido. Entonces, aquí más por las tendencias. Y más que eso, es decir, ¿qué hago con eso? Mira, aquí tenemos Behance, entonces yo voy a la página web, la mandaremos, y aquí, por ejemplo, me sale esto. Luego eso, vale, pues me gusta. Eso me sale también, que me gusta, y eso, mira, aquí tengo una infografía con unos porcentajes encima de un gráfico, aquí una combinación de imágenes. Entonces, lo que os quiero decir es no mirar la cosa con ojos me gusta o no me gusta, o qué bonito, sino que inspiraros de verdad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esa página la he hecho yo, pero yo no soy diseñador. Yo he cogido inspiración de justamente la página que acabamos de ver. Podéis reconocer aquí, por ejemplo, el logo este. Pues he dicho, bueno, vamos a empezar con este. Eso, el bol 1, pues he dicho, mira qué bonito para presentar mis partes. Entonces aquí, parte 1, lo he puesto, lo he copiado, lo he cogido por mí, pero ahí cambiando cosas, pero me he inspirado de eso. Eso, poner el logo con el año, pues no me lo he inventado yo, lo he cogido de eso. Luego eso, estas 3 imágenes, me parecía bonita de poner 3 imágenes así pegadas, y entonces era justo lo que necesitaba porque tengo 3 versiones de fotos de esta mochila y he preguntado a lo mejor a mis encuestados de decirme la que preferían. Y aquí, mira, teníamos eso que en una infografía que no tiene nada que ver, he visto que eso me gustaba. No me gusta la letra, pero me gusta el hecho de que uno esté encima del otro. Entonces lo he cogido y lo he adaptado con mi herramienta. Pero entonces eso me permite tomar soluciones a problemas que tengo. Digo, mira, ¿cómo puedo presentar las partes? Pues así. Y así me voy a inspirar. Lo mismo con Pinterest, por ejemplo, a la hora de no sabéis hacer un dashboard. Pues no pasa a todo el mundo. Entonces voy a Pinterest, lo hago para a lo mejor un usuario que tiene una empresa con colores negras, entonces me pide un dashboard a lo mejor de seguimiento de KPIs para su empresa. Y digo, vale, pues su empresa tiene el logo negro con un poco de color parecido a este y me gusta como está. Entonces lo cojo, lo miro y digo, mira, vale, pues, ¿qué hay que tomar así en este ejemplo? Puedo pararme y decir, qué bonito, lo voy a... Pero
lo que me interesa es que hay que mirarlo con estos ojos de, ay, mira, aquí ha puesto un pictograma, ah, qué interesante. Aquí ha integrado una imagen, ay, no la había pensado. Aquí han puesto bloques con un degradado de colores muy, muy suave. Ay, por eso queda bonito, me lo guardo para mi próximo. Aquí han puesto un pictograma más una zona de texto más un indicador. Ah, pues lo podría usar. Igual con la curva, igual con el botón para pedir más información. Y igual con una zona que resalta la información. Entonces, no tomar eso como, ay, qué bonito en general, sino que intentar entender por qué está bien y qué puedo coger yo para mi caso personal. Entonces, aquí, cuando tenemos eso, pues tenéis vuestras herramientas para hacer dashboard o esa. Y, por ejemplo, a mí pues, me he inspirado mucho de eso y he hecho una barra así negra a la izquierda, he hecho un bloque para resaltar la satisfacción general de la satisfacción de los clientes. Aquí tengo una curva de la evolución del NPS en el tiempo y voy a aplicar los conceptos que hemos aprendido anteriormente, que a lo mejor pues voy a añadir una zona, yo quiero aquí añadir una nube de palabra, por ejemplo. Aquí. Y entonces esta diferencia de color la he cogido de Pinterest al final. Entonces voy a quitar la tabla y la pongo aquí. Lo que no me gustaba en el ejemplo, pues los colores era todo muy, muy, muy negro. Entonces, por ejemplo, para presentar a lo mejor la satisfacción, pues voy a presentarlo de otra manera. Aquí. Con el NPS y aquí voy a presentarlo así, con un color amarillo, porque no me gusta tanto que sea así. Y así pues llego a construir un informe inspirándome de lo que veo alrededor de mí en las redes sociales, por ejemplo, y así lo tengo bonito. Entonces ya lo podemos compartir. Y esa información que era el NPS general lo quería muy fuerte y he cogido el mismo truco que hacían ellos, pero adaptado a mi problemática. Aquí no me gustaba que no había los botones, entonces he añadido los botones, he añadido colores, pero me he inspirado mucho del otro, igual con la incorporación del logo. ¿Vale? Entonces, todo eso a mí me parece súper importante, no mirar las cosas solamente qué bonito y observar su entorno, porque eso del diseño lo tenemos por todo lado. Estaba en una cafetería, pues lo mismo, estamos alrededor de nosotros, podemos preguntarnos por qué poner el logo de esta manera, cómo combinan los colores y así tomar esa información para nuestros propios informes. Entonces, para terminar, vamos a ver la última tendencia, es lo que se lleva hoy, y eso nos lo va a decir Audrey. Claro, gracias. Hay que decir que hay muchas tendencias, pero he cogido algunas para, sobre todo para los informes y dashboard. Y el primero son los colores suaves. Actualmente se ve mucho en los dashboards con colores que son bastante suaves. Se puede utilizar en todas partes porque permiten usar mucho color sin que parezca feo. Eso es importante. Aquí podemos ver que estos colores funcionan bien porque tenemos muchos tonos muy claros en el fondo también y dejan espacio para los demás colores. Si empezáis con un color así, tendréis muchas posibilidades de hacer algo que sale bonito. Segunda tendencia son los dashboards con contrastes y colores muy fuertes y también con degradados. También lo veo mucho en los dashboards en este momento. Y con estos fondos oscuros asociamos colores vivos y a menudo en degradado. Es una tendencia que me parece muy bonita, pero cuidado, hay que tener algunos conocimientos de diseño para hacer algo realmente bonito. Es
quizá es menos accesible que los colores suaves del ejemplo anterior. Después, otras cosas bonitas son informes que están azules. La semana pasada hablamos de la psicología del color y nos referimos al color azul. Si queréis verlo, hay replay para eso. Y hace ya tiempo, pero el azul es cada vez más popular en muchos sectores y que inspiran confianza y profesionalidad. Entonces es una color muy, muy buena ahora. Y también el espacio blanco, que es muy útil, como lo hemos visto, pero también está de moda porque muchas grandes marcas lo utilizan como Apple, como Google y otros fabricantes de ordenador. Entonces, el espacio blanco es útil y también es de moda. También lo vimos la semana pasada, pero las ilustraciones están muy de moda en la web y sobre todo las ilustraciones de flat design, que como vemos no tienen relieve. Las imágenes que son más tridimensionales son bastante de vieja escuela, no se hace mucho, así es mejor evitarlas. Otro efecto de moda son pictogramas con degradado. Eso es muy, muy nuevo. Los degradados entran de lleno en nuestras interfaces. Es algo del año pasado, 2021, no más. Pero cuidado con esto también porque requieren de manejar bien los otros colores de nuestro soporte, porque ya son muy visibles. Y si no lo sabéis cómo hacerlo, es mejor utilizar pictogramas de solo un color y en estilo flat design. Así evitamos que salga mal. Y también podemos utilizar bloques con poco contraste. Aquí podemos ver que los bloques que diferencian ciertas partes de la interfaz, tenemos colores muy poco contrastados y que tienen sombras, pero aunque no lo veamos mucho, es suficiente para guiar nuestro ojo y crear una lectura fácil al conjunto estético y despejado. Y por fin, lo último, no se trata de una tendencia, sino de un estilo a tener en cuenta para su uso de forma móvil, para el celular. Se trata de tener poca información en página y sacar lo más importante, porque en pantalla de un móvil o un celular no se ve muy bien si lo comparamos a una pantalla de ordenador, claro. Así que hay que tener elementos muy claros, muy bien distribuidos y fácil de ver. En el ejemplo, jugamos muchos con colores de alto contraste y números enormes para resaltar la información. Una lección que aquí funciona muy bien. Y para mí es todo. He terminado con la tendencia. Vale, muchas gracias, Odoe. Así se termina, terminamos con eso y podríamos haber hecho una parte más sobre diseño con los móviles y tal, pero no hemos centrado en lo principal. A lo mejor el año que viene haremos otra versión con información añadida, pero ya con eso es lo principal. Si ya conseguís aplicar estos conocimientos a vuestro dashboard, informes, yo creo que no tenéis ya ninguna excusa para hacer informes y dashboards feos. Y eso es lo importante. Queríamos compartir todo eso con vosotros. La verdad que hemos incluso aprendido mucho haciendo eso, practicando, intentando explicar estos conceptos. Entonces, gracias a todos por el interés. Muchas gracias a Audrey por tu tiempo. De hecho, es un poco tu trabajo porque todo el diseño de la herramienta viene un poco de tu parte. Entonces, el 28 de marzo hacemos una presentación de la herramienta, la que hemos usado hoy. De hecho, si la queréis probar, no hay ningún problema para aplicar estos conceptos que hemos creado. Entonces, el 28 a la misma hora, e incluso tendremos la suerte de tener como invitado Jaime Rivera de Acenexo, el director de la IM, que la Asociación de Estudios de Mercados y Opinión Pública en Chile. Y entonces Jaime pues lleva 3 años usando con su empresa estas herramientas y nos va a compartir su experiencia con vosotros. Entonces, si queréis participar, está el vínculo en el chat. También
hay todavía muchos cursos de muchas cosas como gestionar panel, analizar preguntas abiertas, indicadores de satisfacción, etcétera. Eso está en nuestro canal de YouTube y también pues, lo tenemos con más contenido en la página web. Y ahora me toca pues, concluir, agradecer a todo el mundo